La palabra para hoy es Marcos capítulo 16, desde el versículo 9 hasta el versículo 19. El título de la prédica es El bautismo que salva. Vamos a leer todos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Yo pienso que esta es una de las palabras de los acontecimientos de nuestro Señor más decepcionantes para Él, porque no creyeron a los que le habían visto resucitado. Increíble. Los mismos discípulos que lo vieron ahí, que estuvo con ellos. Pedro, cuando le dijo que tú, ¿quién dice que soy el Hijo del Hombre? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús también le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también que te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te voy a dar las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pedro, todo conmovido, y entonces le dijo: pero no le van a decir esto todavía a nadie. Entonces, ¿qué? Me van a matar, y me van a ser entregados en manos de pecadores, y los escribas y los fariseos y todos me escupirán y hablarán de mí todo lo mal y me matarán. Al tercer día resucitaré. Pedro: pero Señor, tal cosa, eso no te acontezca. El Señor da y Dios te libre. Y apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios en las de los hombres. Entonces, todos ellos que estuvieron con él no podían creer en la resurrección de Jesucristo. Pero es que imagínate, Jesús, ¿cómo lo vio Pedro? ¿Cómo lo vio Juan? ¿Cómo lo vio María Magdalena? ¿Cómo lo vio su mamá? Ellos lo vieron colgado en una cruz, sostenido por unos clavos durante varias horas. Se podía ver en su espalda que no tenía carne, que no tenía piel, que toda la sangre que tenía estaba siendo derramada, que en el momento en que fueron a comprobar que estaban muertos, como vieron que uno no había muerto, le partieron las piernas para tener misericordia, y luego el otro también le partieron las piernas. Pero cuando vieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, lo que hizo el soldado fue traspasar el corazón, traspasar su corazón. Después que estaba colgado, después que su espalda no tenía piel, después que tuvo una corona de espinas con la cual encima le pegaron en la cabeza y luego le traspasaron, pues era imposible para ellos creer que Jesucristo lo habían visto resucitado. Es que es una muerte violenta, es una muerte muy cruel, es una muerte escarnecedora, es una muerte que todo el mundo, imagínate, después que Jesús resucitó a Lázaro, después que también hizo fue que se paró la tempestad, que hubo la tempestad y de pronto él dijo: calla, enmudece, y hubo grande bonanza. Es que el Señor habló de una manera muy increíble. Ellos confiaban plenamente en el que podía hacer todo este tipo de señales. Pero ellos no podían hacerlas si su Señor no estaba, porque les dio poder y autoridad mientras estuvieran. Vayan en mi nombre y echen fuera demonios. Pero ya muerto él, pues se perdieron todas las esperanzas y ya no podrían hacer eso. Y en el que tenían esperanza, que fuera el rey, como Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el ungido, el rey, a quien Dios estableció como rey, lo está viendo muerto. Y ahorita va a comenzar la persecución. No solamente estaban tristes y llorando,
cuando el Señor resucitó. Pero ellos no podían creer. Pero digo, ¿por qué no podían creer? A usted, yo pienso que si usted estuviera allá, claro, nosotros como ya sabemos la historia, ay, pero ¿cómo es que no creyeron? Pero es que una cosa es decir eso y otra cosa es haberlo visto morir de la manera tan cruel como murió. ¿Quién va a pensar que el que resucitaba, el único que tenía el poder para resucitar de los muertos, como lo hizo con Lázaro, ahorita está muerto? Ahora está enterrado y ya lleva 3 días y no se sabe nada de él. Hay que entender eso. Pero también tenemos que entender que Dios es el Señor y es omnipotente. Amén. Lo que pasa es que a ellos se les olvidó. No solamente que Pedro dijo que tú eres el Hijo de Dios, que si Dios es omnipotente y es Señor, pues el Hijo también, ¿cierto? Amén. Lo que pasa es que cuando Jesús muere, las últimas palabras que dijo, ¿cuáles fueron? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer también, ¿no? Él nos enseñó, nosotros somos sus discípulos. Padre, en tus manos encargo mi espíritu. Y entonces, ¿qué hizo el Padre? Pues lo resucitó, porque dejó todo en las manos del Padre, porque todas las obras que él hizo las hizo porque es el Padre Dios, es Padre todopoderoso. Él es el Señor. Lo que pasa es que el Dios invisible, a quien nadie lo había visto, de pronto envió a su Hijo de una forma visible para que nosotros, creyendo en el Hijo, podamos ver al Padre. Porque el Padre es tan grande que no lo podemos ver sino es a través del Hijo que se hizo carne. Por eso todas las obras que Jesús hizo son las obras del Hijo del Dios, que es Señor y es todopoderoso. Amén. Imagínate, cuando Dios nos creó porque Él es todopoderoso. ¿Sí sabía? Sí. Mira, Job capítulo 33. Job capítulo 33. Job capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es que ¿sabe dónde comienza todo? ¿Sabe dónde comienza la incredulidad? Cuando la gente no cree que Dios nos hizo, que Dios es omnipotente. Todavía muchos piensan que nosotros somos el resultado de una lagartija por allá desorientada, un renacuajo que no sabe para dónde coger, y entonces una lechuza se lo comió y la lechuza se convirtió entre sapo y renacuajo. Yo no sé cómo pensarán que hubo evolución. Si uno se da cuenta que hasta los pajaritos andan los del mismo color, ni siquiera se cruzan entre los pajaritos. Los chulos están con los chulos, no con las gallinas. Y aunque parecen gallinas, son chulos. Y cada uno de su especie, cada uno del tigre con su tigresa y yo con mi esposa. Tal para cual. Hombres con hombres. Gato. ¿A quién podemos emparentar al gato? Por ahí, ¿quién se parece mucho? ¿A un conejo? No. Por ahí viene un medio conejo, medio gato. Pero de ahí que sale un burro con un caballo y sale una mula, y hasta ahí llegaron. Pero nosotros no somos el resultado de la evolución, de un Big Bang, de un desacierto. ¿Cómo así? Resultamos ahorita de ser un renacuajo, terminamos diciendo que Dios es mi creador. No, es que nosotros sabemos que el Espíritu de Dios nos creó y que el Omnipotente nos dio vida. Amén. Si nosotros no creemos que hay un Dios todopoderoso que creó la vida, que nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, entonces desde ahí ya comienza la incredulidad. Acercar a este tipo de personas para que crean en Dios, dicen, bueno, entonces ¿dónde estaba Dios cuando me violaban? Entonces ¿dónde estaba Dios cuando me robaron? Porque Dios no está pendiente de mi pobre muchachito, ay, se dio cuenta y Dios no hizo nada. Pues es que uno sabe que habitamos en las sombras y las tinieblas. Estamos en un lugar donde no hay verdad, donde el príncipe de este mundo es el que gobierna. Usted está, si una persona, yo no he estado encarcelado, pero hay personas que lo han estado y saben que dentro de la cárcel las cosas no son fáciles. Si no está con el cacique, mejor dicho, allá le toca sufrir las penas y las duras y las maduras. Pero hay una persona como que el que manda allá. Aquí el que manda en esta cárcel gigante es este ángel que se desvió. Él tiene todos sus ministros por todo el mundo haciendo para que la gente no crea, sino que más bien se arrepientan de creer en Jesucristo, y entonces invade el pensamiento de muchas personas con falsas religiones, con que Dios es el milagroso, con que pobrecito Jesús en los brazos de María o colgado en una cruz durante todo el año.
¿Cómo van a poder creer en un Dios omnipotente de esa manera? Entonces se inventaron muchas religiones y ahora infiltrada la iglesia, pues infiltrada las librerías cristianas. La música cristiana está infiltrada en una cantidad de basura que verdaderamente no adora a Dios. No adora a Jesucristo, no recuerda la sangre, no recuerda la salvación. Ahora más bien parecen es como cantos que se le dedican a la esposa o al esposo, pero no al Señor. Por eso yo sí escucho las canciones de Danilo. A mí me encantan las canciones de Danilo Montero, tal vez porque con ella fue que nací yo y nació ese primer amor y yo estaba feliz con esa canción. Yo siempre la coloco antes del culto. Aquí llegan desde las 8:30, 8 de la mañana. Ya comenzó yo aquí a arreglar todo con Juli, con Juanita una cosa, Juliana la otra. Aquí todos comienzan en su lugar y yo pongo mis canciones de Danilo Montero. Me encanta, me da una felicidad y así también a Jesús Adrián Romero algunas canciones que me conmueven, me tienen ese gozo que me recuerdan ese primer amor tan chévere. Pero lo que pasa es que ahorita la iglesia ha sido infiltrada tremendamente. Se predica el evangelio de la prosperidad, se predica de Dios, se habla de cosas de Dios lindas, todo va a estar bien, no va a pasar nada, Dios nos va este es el año de la bendición, este es el año de la prosperidad, y vayan, saquen créditos para que vean cómo. Oiga, no se les ocurra sacar ningún crédito aquí en adelante, cuidado. No vayan a empeñarse, no vayan a cometer esa locura. Eso va a estar cada vez peor. Más bien sean libres de todas las deudas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros no comenzamos creyendo que el omnipotente Dios nos creó, es difícil llegar a creer que el omnipotente Dios fue el que resucitó a Jesucristo, su Hijo, de entre los muertos. Entonces, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, no creemos que hay Dios. ¿Por qué creemos que hay Dios? Porque resucitó a Jesucristo de los muertos. Pero fíjate que desde el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer en la medida que se fue acercando a los hombres, porque usted sabe que Isaías 53 dice que todos se desviaron, ¿sí? Que cada uno cogió por su camino. Todo el mundo se desvió después que Dios le dijo al hombre que los echó del huerto del Edén, pues cada uno cogió por su lado. Y ya, como que no, ¿para dónde cogió el hombre? Y luego Dios queriendo buscar si hay alguien que me busque, alguien que me encuentre. ¿Sabe? El que primero estuvo de acuerdo en escuchar la voz de Dios y en obedecer fue ¿quién? Noé. Noé le dijo: construye un arca, porque va a venir un diluvio, va a caer agua. Y entonces todo el mundo se burlaba de él porque el pobre Noé por allá en un desierto preparando un arca, y la gente no creía y se burlaba de él. Duró muchos años construyendo, 150 fue que 100 años construyendo esa barca, 100 años, nosotros en 100 años, ¿qué no haríamos hoy en día? Duramos solamente 60, 70, 80, al máximo 120, pero Noé duró 100 años construyéndolo y duró viviendo como 600 años más, con sus hijos que creyeron a la palabra que Dios dijo: va a haber un diluvio, va a haber un juicio sobre toda carne, entonces voy a acabar con todo, solamente la familia va a quedar. ¿Acaso Dios se conmovió porque el mundo estaba lleno de gente? ¿Acaso fue por el pecado de la conducta de ellos que Dios trajo el diluvio? No, fue porque los hombres que tenían espíritu se están juntando a los que no tenían espíritu, los nefilim con los que sí tenían espíritu. Entonces los hijos de Dios deseaban a las hijas de los hombres y les nacieron. Entonces Dios dijo: no, ahorita si vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues 1 por 0, y si que no tiene espíritu se casa con lo que no va a quedar nada. Entonces acabemos con los que son solo carne y dejemos a los que tienen espíritu. Y no era perfecto en todas sus generaciones, así dice el capítulo 6 de Génesis. Entonces vino un diluvio y pasó el primer juicio. Pero el pecado es porque los hombres no tenían descendencia ya para Dios, para que Dios pudiera rescatarlo. Aún así, Dios teniendo misericordia, ya teniendo todos espíritu, los que quedaron todos tienen espíritu, ya no hay nefilim, solamente gente con espíritu, pero su espíritu está muerto por causa del pecado de Adán, que dijo que no comas del árbol de la ciencia del bien y mal para que no muera. Pero Dios, queriendo rescatar al hombre que quedó, que ya tiene espíritu, que ya no tiene problema, que se una con los que no tienen espíritu, ahora tiene un problema, es que tenga la capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecer. Por eso llamó a Abraham. Abraham le dijo: oye, deja tu tierra, tu parentela, ven y yo te mostraré la tierra que vas a tener por heredad. Abraham solamente escuchó y creyó. Abraham le creyó a Dios y dejó todo para mostrar una tierra. Dijo: como tú me has obedecido, reyes saldrán de ti, te voy a dar hijos. Y llegó el hombre a ser chuchumeco, todo viejito, ya no tenía ni siquiera deseo de tener hijos, y dijo: no, ¿qué tierra me va a dar? ¿Para qué hija? ¿Para qué tierra si no tengo hijos? Entonces él por su cuenta
Entonces tuvo una gran idea y fue a tomar hijos con la sierva, y ahí resultó la vaina que no pudo mostrarse el omnipotente Dios. Así que eso que hizo con su esfuerzo no permite que se conozca el poder de Dios. Entonces le dijo, no, cuando ya estaba bien viejito y Sara bien viejita, vas a tener un hijo. Y Sara apenas se toteó de la risa por allá detrás de una puerta. ¿Por qué se ha reído Sara, tu mujer? No, yo no me reí. No, ¿cómo que no se rió? Sino que te reíste. Ahorita le vas a poner a tu hijo risa, porque te alegrarás el día que lo veas. Y el día que nació Isaac, ay, sí era verdad, ya viejita, toda arrugadita, yo no sé cómo, pero ya más de, habrán 100 años, y ya la esposa también viejita. Y nació. Entonces, ¿a quién conocieron? Al omnipotente Dios. Se dio a conocer, no como Jehová. Aunque usted lee la Biblia y dice Jehová, es porque Moisés escribió los primeros 5 libros y él ya conoce el nombre, entonces dice Jehová, antes de Abraham, ¿sí? Pero solamente hasta cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a ese país, a esa nación a la cual Dios le había dicho que de tu descendencia saldrá el reyes, y saldrá el rey y el salvador. Entonces ya nació Isaac, y luego nació Jacob, y después de Jacob, entonces ya toda la familia de Jacob, que era descendiente de Abraham y de Isaac, quedaron todos en el desierto. Y estando, todos en Egipto. Y sacarlos de allá era un problema, porque ya todos estaban cómodos, así como nosotros estamos cómodos en este mundo, ¿no? Como que todo el mundo está feliz acá. Ay, qué rico comprar y vender. No, pero usted va a morir, y de pronto, ¿para dónde se va? No, eso que sea, nosotros comamos y veamos que mañana moriremos. Que se pone a pensar en religiones y en tradiciones. Y no, usted cómo ir a llevar la plata allá a esa iglesia que lo roban. ¿Y usted para qué se pone a congregarse allá, a acabar chiros allá sentado? Igual, ¿sí? Pero entonces solamente que Moisés llegó, dijo, cuando vio que toda esta familia que estaba todas allá en Egipto y que estaban acomodadas en Egipto, ¿cómo vamos a sacar esa comodidad, que están felices allá trabajando? Entonces, pero Dios le ha prometido a Abraham que de allí de la descendencia sacaría un libertador y que lo llevaría a la tierra que prometió que le habría dado a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, que Dios promete, y él es mire, Dios es tan poderoso que él había podido desaparecer ese pueblo de allá de Egipto y trasladarlo a Egipto, a Israel, así, porque él es todopoderoso. Amén. Pero ¿sabe por qué no lo hizo así? Porque la gente tiene que creer que él es Dios todopoderoso. Amén. Que es omnipotente. Entonces, por eso Abraham, Isaac y Jacob creían en un Dios omnipotente, todopoderoso, que lo libró, que pudo tener hijos cuando estaban viejitos, que le ayudó también a tener descendencia, a tener hijos, que llegaban a estar prisioneros, todo un país, toda una nación encerrada en otro país. Y Dios dijo, yo los voy a sacar y les voy a dar esa tierra y voy a pelear contra ustedes. Miren lo que dice el Salmo. El Salmo todo el tiempo está diciendo, porque es grande es tu misericordia, y cuenta cada frase. Así, mira, cuando estábamos leyendo, que mi esposa les dijo que por cada frase fueran leyendo el responsorial, porque para siempre es tu misericordia. Cada frase que dice, cada pensamiento, cada cosa, ellos recuerdan, es que Dios es misericordioso. Como leímos todo el Salmo, cuando llegó la oración de la hermana, cada oración, cada frase de la hermana, yo decía, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Cada frase, porque ella también dijo muchas frases. Y por dentro quedó dentro de mí, sí, porque para grande es su misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Y estoy predicando porque digo, porque para siempre es tu misericordia. ¿Por qué estamos diezmando, ofrendando? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué estoy rindiendo? ¿Por qué estoy aquí? Porque para siempre es su misericordia. Entonces, Dios, que para siempre es su misericordia, le dijo a esta gente, bueno, voy a sacarlos, pero ustedes van a tener que mostrar que sí creen en el Dios omnipotente. Pero acabaron de ver que hizo 10 plagas, acabó que venció a todos los dioses en los que vendía, y que ya salgan de allí. Al último que venció fue pues que a los hijos, que si imagínense, llegan a levantar los hijos del rey, los van a perseguir, entonces tiene que acabar hasta con la descendencia. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Dios les dijo, ya pueden salir de allá. Creyeron en la sangre de los corderos puestos en los dinteles de la puerta, y a ellos no les pasó nada mientras se les está cayendo todo el techo, se les está cayendo todo el reino a ese faraón, y se les estaba destruyendo. Los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob estaban todos en sus casitas ahí guardados, como si hubiera guerra por fuera, y ellos ahí protegidos como si estuvieran en el arca de Noé. Ellos ahí, pero Dios les dijo, ya pueden salir. Tenían lista la maleta, tenían lista la comida, y pusieron pies en polvorosa. Hágale con su mochila, con pan ahí, sin levadura ni nada, sin leudar. Y salieron, y cuando llegaban allá al mar,
Y entonces, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Moisés, Señor, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo así que qué hacemos? Dígale a Israel que salga y que camine, que marche. Entonces se levantó Moisés, que caminen, y se caminó. No fue sino que se levantaron y se abrieron las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Es que lo que conoce Israel de Dios es sostenerlo luego en el desierto 40 años. Impresionante. Es que la inspiración de este pueblo es que Dios está con mi familia. Yo soy familia de Abraham, todos se quedan descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque para siempre es su misericordia. Y lo libró de batallas y les dio la tierra en la que estaban firmes allí. Porque para siempre es su misericordia. Así que cuando llegó nuestro Señor, porque para siempre es su misericordia, se manifestó y se fue bautizado. Pero vino el bautismo de Juan. Entonces resulta que Jesús fue a bautizarse con el bautismo que Juan anunciaba. ¿Se acuerda que dijimos que el testimonio que no salva? El testimonio que no salva es el que Jesús dijo: oye, Juan, ustedes enviaron a mensajeros a Juan a preguntarle quién soy yo, y él dio testimonio a la verdad, pero él es como una antorchita en medio del día. Y eso se lo estoy diciendo para que sean salvos, porque ese bautismo que predica Juan no salva. ¿Qué es lo que hace el bautismo de Juan que Jesús fue? Porque estamos hablando del bautismo que salva. Entonces hay dos bautismos en agua: el bautismo que tomó Jesús, el bautismo que tomaban los judíos, y el bautismo que Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Pero Jesús no dijo: el que crea en el bautismo de Juan será salvo. Es que cuando Juan estaba bautizando, no estaban bautizando para salvación, sino confesando sus pecados. Y hay muchas personas en muchas iglesias que han bautizado confesando sus pecados. Entonces van allá al bautismo pensando que el Señor les dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces cuando llegan allá al bautismo: ay, Señor, yo soy un pecador, perdóname, me voy a bautizar para comenzar una vida nueva, no voy a pecar más. Entonces yo pensaría: ¿será el bautismo de Juan? Porque es que cuando usted y yo nos bautizamos, no nos bautizamos confesando los pecados. Si usted se bautizó confesando los pecados, déjeme decirle que no se ha bautizado. Tiene que bautizarse. Porque quizás se bautizó con el bautismo de Juan. Mire, Hechos capítulo 17. Jesús fue bautizado con el bautismo de Juan. No por eso tenemos el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús como referencia. El bautismo de Jesús, o sea, el bautismo que Jesús tomó con Juan, no es la referencia para bautizar. O sea, nosotros no vamos como fue Jesús a Juan, a bautizarnos como Jesús a Juan, ¿sí? Porque Juan 19, escuchen lo que les digo. Porque Juan está dando a conocer, dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, a preparar el camino del Señor, ¿sí? Así que todos ustedes arrepiéntanse y crean en el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Sí? Sí. Juan predicaba eso: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos al reino de los cielos se ha acercado. Y todo el mundo iba allá y se confesaba, confesando sus pecados. Entonces: ay, sí, yo soy un pecador, bautícese. Y se metía un hijo de Abraham, ¿y qué salía? Un pecador mojado. Un pecador mojado. O sea, una persona que no tenía justicia. Un pecador que está diciendo: yo soy un pecador, necesito un salvador. ¿Me entiende? Sí. Entonces toda esta gente que Israel, que se creía que no cometía pecado, porque eran hijos de Abraham, dijo: oh, ustedes piensan que porque son hijos de Abraham, entonces es que Dios va... No, Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de las piedras. Arrepiéntanse, les decía Juan el Bautista. Entonces se metían al agua. Entonces se estaban cortando con esa falsa creencia de creerse, nuevamente la redundancia, que por ser hijos de Abraham se iban para el cielo. No, ustedes no van al cielo así, generación de horas serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes piensan que se van a huir de la ira venidera en el agua? No, antes todo lo contrario, vengan y confiesen para que quieran el que viene después de mí. Salga de ahí un pecador mojado. ¿Cuántas iglesias están bautizando para que salga de ahí un pecador mojado?
Y luego se van de la iglesia porque dice, esto es muy difícil, es que dejar el pecado es muy fregado. Y comienzan a juzgarse los unos a los otros, a condenarse los unos a los otros. Jesús, habiéndoles dicho, no condenéis y no seréis condenados, juzgue y no seréis juzgados, porque con la vara con que miden van a ser medidos. Pero son especialistas en poner la lámpara. Mire que le está cometiendo pecado, mire el pecado del uno, mire. Pero digo, oiga, pero si Jesús le vino a una mujer que le encontraron en el mismo acto de adulterio, y entonces él dijo, mujer, oye, ¿ninguno te apedreó? No, ninguno. Ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Sí? Porque el que esté libre de pecado, ¿qué puede hacer? Bueno, tiene la primera piedra. Entonces es mejor no condenar a nadie. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Gracias a Dios por Jesucristo. Esto será otra prédica para la salvación. Hoy estamos hablando del bautismo, no de la ley. Sino que estoy diciendo que aquí está diciendo, Juan lo está comprobando, perdón, el apóstol Pablo, que era un hombre bajo la ley, un hombre que por él fuera le hubiera hecho cola a Juan el Bautista, porque era otro fariseo de fariseos, y entre los fariseos iban los fariseos a hacer colita ya para que los bautizara Juan. Y ¿qué más que ustedes van a escapar de la era venidera? No, señor. Ellos se iban allá. No, yo no he cometido, yo me voy a bautizar, pero yo no he cometido ningún pecado, yo soy santo, 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 justo, justo, justo. Los fariseos eran fariseo quiere decir falso. Fariseo quiere decir santo, inmaculado, sepulcro blanqueado. Eso quiere decir fariseo, que por fuera se ve por la ley limpio, pero por dentro está lleno de huesos de muerto. Santo. O sea, ¿cómo iba a salir de ahí un pecador mojado? No salían mojados, de ellos no salía un pecador mojado, salía uno todavía más santo, con más derecho a ir al reino de los cielos, porque también había cumplido la ordenanza del bautismo de Juan, y lo hacía como por si acaso. Pero no se pudieron bautizar, porque ese bautismo de Juan era para que todo el mundo confiese que es un pecador y Dios pudiera manifestar desde el cielo: Él es santo, Él es mi hijo, Él es el Cristo, escúchenlo, a Él es el que yo amo. Ustedes están descalificados de mi amor, nadie consigue mi amor, yo no amo a nadie, yo amo a Jesús, yo amo, este es mi hijo amado. Escuchamos la confesión del Padre Dios, a quien ama, porque no cometió pecado. El bautismo de Juan únicamente era para revelar al justo, para que no ha cometido pecado. Por eso es que la gente, cuando se bautiza con el bautismo de Juan, piensa que no va a volver a cometer pecado. Hágame el favor. Entonces se presentan esos pastores inmaculados que nunca han cometido pecado a juzgar a todo el mundo. Usted está en adulterio, se me para aquí y no le voy a dar santa cena. Sí, con el dedo y se lo sientan ahí, le falta que le pongan las orejas de burro. Gente muy mala, gente que no entiende qué es la ley ni el evangelio. Gente que bautizó fue con el bautismo de Juan y todo el mundo anda con miedo de no cometer pecado, y si lo cometen entonces lo hacen a escondidas y usted cometió pecado. No, cuidado. No, pero entonces dijo que el que no ha cometido pecado está diciendo que Dios es mentiroso, entonces no permanece en la verdad. No estoy diciendo que usted tiene libertad de pecar, sino que entendemos ahora que es pecado. Sí. Porque por medio de la ley se conoce que es pecado. ¿Sí? Por medio de Jesús también se conoce que es pecado. En el antiguo, bueno, es que eso vamos a dejarlo para la ley, pero para hablar del bautismo de Juan, el que no confesara que era pecador es como si fuera un pecador, porque la ley es para ayudarlo a confesar que es pecador. La ley ayuda a confesar que es un pecador. Eso es como cuando yo he dicho varias veces, es como, bueno, ay, que huele a feo, aquí huele a feo, y van a encontrar, busquen debajo, y cuando aquí huele a ratón picho, aquí huele a alguna feo. La ley es como buscando dónde está, ¿me entiende? La ley. Como un perro que le huele la cola a otro perro. ¿Usted no le parece feo que una chita perro? Cuando saben, los perros van y olen precisos los orines de los otros y el estiércol de otros. La ley sirve para eso, para buscar, esto huele feo, pero yo ¿para qué juzgo? Si yo también soy perro. Entonces la ley únicamente era para detectar al que no cometía pecado. Solamente hasta ahí. La ley y los profetas vinieron hasta Juan. La ley es hasta Juan. ¿Por qué? Porque una vez Jesús fue bautizado, se conoció al justo, hermano, al que no ha cometido pecado. ¿Entienden? Eso, muy bien, me alegra mucho. Por eso el bautismo de Juan es tan importante, porque es el bautismo para Jesús y para los judíos, para los que estaban bajo la justicia y la cobertura de Abraham. Pero una vez se manifestó Jesucristo y murió fuera de Jerusalén, Jesús murió para todo el mundo, para los de afuera y para los de adentro. Por eso la muerte del que Él es el Rey y el Cristo fue escrito en varios idiomas, no solamente para los judíos, sino para que todo el que pasara allá, este es el Rey de los judíos. Lo que pasa es que ¿quién iba a poder creer que el Rey de los judíos iba a morir en una cruz? Es que ni los discípulos.
que estuvieran con él. Sin embargo, lo que ellos se han visto antes, entonces dice Hechos 19, ¿no? No hemos terminado Hechos, no hemos leído Hechos 19. Vamos a leer del bautismo de Juan. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. ¿Me entienden? Paren un momentico, yo sé que ahí siguen más cosas. Juan bautizó para que creyesen en el que vendría después de él. Fue un bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento. Arrepentimiento es arrepiéntese, es creerse justo. Arrepiéntase que usted no ha cometido pecado. Arrepiéntase creyendo que usted es israelita y que por ser israelita tiene derecho al reino de los cielos, porque como Dios, porque en los salmos ellos decían: para siempre su misericordia, nos sacó de allí, nos hizo esto, creó el sol, las estrellas, el agua, todo lo que ellos decían: para siempre su misericordia. Fíjate la inspiración del pueblo viendo la misericordia de Dios omnipotente. Como Él es tan omnipotente, vieron, y por cada frase es que tú eres omnipotente. Entonces, ¿cómo van a creer que un hombre que está muriendo en una cruz es hijo de un omnipotente? Era borrar esa posibilidad, que la gente creyera que es hijo del omnipotente. ¿Me comprende? Entonces se necesitaba el bautismo de Juan para darlo a conocer, para que se arrepintieran y para que creyeran. Ya teniendo arrepentimiento, con arrepentimiento pueden creer, porque sin arrepentimiento no pueden creer, ¿me entienden? Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Entonces se les concedió el arrepentimiento para que pudieran salvarse. Por eso un bautismo de arrepentimiento. Por eso la gente salía a confesar sus pecados. Me arrepiento, sí, yo soy un pecador, no por ser hijo de Abraham, yo lo sé, ¿sí? Entonces luego dijo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces ya fueron bautizados ordenadamente. Yo le digo: oiga, si usted de pronto cree que se bautizó fue con el bautismo de Juan, usted no necesita bautizarse otra vez. Necesita bautizarse. ¿Me entiende? La gente: ay, ¿no va a bautizar otra vez? No, tiene que bautizarse. Ahí yo bauticé a mis niños cuando tenía 3 años, 2 años, para que le cortaran la colita y le decían: no, ese bautismo menos, porque es el que cree. Ese niño no creía nada. ¿Qué? Un niño de meses ni siquiera ha escuchado hablar de Jesús. ¿Cómo va a creer para ser bautizado y ser salvo? No confíe en el bautismo hecho por tradición o religión, y menos cuando no hay conciencia. Bautizar niños cuando tienen 12, 8 años, inclusive van a las iglesias cristianas y se bautizan por emoción, porque les parece chévere salir del agua, y los papitos no, queriendo de una vez como: vengan, los bautizamos y preparémoslos, y que él se quiere bautizar, tiene 8 años, y a los 15 años, cuando les da la holgoria y se van por allá, llegan a la universidad, se olvidan del camino y no saben que para qué era el bautismo. Se les olvidó el bautismo y terminan siendo hasta incrédulos. Yo he escuchado a muchos hermanos que terminan siendo incrédulos después que sirvieron en la escuela dominical, estuvieron en la iglesia, estuvieron haciendo de todo, pero entran a estas universidades que son especialistas en volverlos ateos, y les pueden ver unas películas, ¿cierto, Juli? Que les ponen a dudar. Y yo he visto muchachos que estuvieron con nosotros predicándoles el evangelio y hoy en día son enemigos de la cruz de Cristo, habiéndose bautizado. No sé si bautizaron fue con el bautismo de Juan. Bien, Juan, eso es un bautismo, pero ellos tuvieron una esencia, digamos. Hubo un bautismo, mirámoslo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer en 18, vamos a leer desde el 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo
desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Increíble, ¿no? Fueron salvas por el agua, no por el arca, sino por el agua. Bueno, después hablamos de eso. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escuche, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero está entre paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a leer el mismo versículo sin el paréntesis. Sin el paréntesis dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora sí lea lo que dice ahí. No quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quiere decir que el bautismo no quita el pecado, los pecados de la carne. Por eso, cuando se bautizan y tienen el bautismo de Juan y se arrepienten de los pecados, la conciencia vuelve la conciencia del pecado y no la conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Son dos cosas. La conciencia de Juan es para hacer conciencia de pecado. Sí. Pero nosotros tenemos la conciencia hacia Dios, que creemos en la resurrección de Jesucristo. Es decir, los que nos fuimos bautizados es porque el bautismo con el que nosotros nos bautizamos es el bautismo que ordenó nuestro Señor después de la resurrección. ¿Sí? Sí. Juan bautizó antes de la muerte de Jesucristo. Jesús con sus discípulos bautizaron antes también. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que les dije como tarea una vez, lean lo de Juan, el testimonio de Juan, que fue una tarea un día que no hice la reflexión. Entonces, que él está bautizando, mira, quien diste testimonio también bautiza más y la gente lo sigue a ti. Nada tiene nombre si no les es dado del cielo. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces déjelo que él bautiza, eso fue dado del cielo. Ese bautismo es el bautismo del arrepentimiento, para prepararse ellos, que eran de la descendencia de Israel, de la promesa que Dios tenía, porque habían guardado todo lo que tenían a donde ellos llegaban, a la casa de Abraham. Entonces, digamos que Dios está no abandonando la casa de Abraham, sino que como Jesús muere para todo el mundo, porque de tal manera Dios fue al mundo, no solamente Israel, sino al mundo, entonces tiene que meter a todos en una sola. Para que muera, para que todos estén en una sola, Israel tiene que confesar arrepentimiento y creer que también son pecadores. Y cuando Jesús resucita de los muertos, ahí se ordenó. Cuando Él resucitó, entonces le reprochó fue la incredulidad de no haber creído en el Dios omnipotente, que da vida a su propio Hijo entre los muertos. Es decir, aunque Pedro creyó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué no pudo creer? Pudo creer que es el Dios omnipotente, ¿cierto? Él pudo creer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios omnipotente, el Señor, el Cristo. Tiene esa inspiración, esa revelación, pero cuando le dijeron que había resucitado a Jesucristo no podía creer. Entonces, cuando ya fue la mujer, imagínate que yo pensé un día, ¿por qué Jesús no se manifestó de una vez a los 11? Y nos quitamos ese problema, ¿sí o no? ¿Por qué se le presentó primero a María Magdalena, de quien había expulsado primero 7 demonios? ¿Cierto? Primero a María. Y después a unos que iban camino a Maús, así como que cada uno cogió por su camino, ¿sí? Como cuando cada cual se apartó por su camino, ya murió Jesús, ya que todo el mundo ahí, pobrecito, ya murió nuestra esperanza. Entonces todo el mundo para el campo otra vez a trabajar. Pero Jesús se les apareció. Entonces también, la mujer fue y les dijo, María fue y les dijo, he visto al Señor, está resucitado. Ay, usted no lo vio morir. ¿Usted acaso no estuvo ahí? ¿No vio cómo estaba muerto? Ya está muerto. Perdían, sin esperanza, sin Dios. Y luego llegaron los que iban camino a Maús. También sí lo hemos visto, así como dicen allá. También se nos apareció a nosotros de otra manera, pero no así como, pero también se nos aparece. Ay, no, usted no sabe lo que están hablando. Los discípulos que han estado con él no creían. Le reprochó la incredulidad. ¿Será que después de 2000 años la gente cree en el Dios omnipotente? Y cuando se bautizan, ¿se están bautizando creyendo en el Dios omnipotente? ¿O todavía están confesando sus pecados cuando se bautizan?
Usted y yo nos bautizamos creyendo en el Dios omnipotente que levantó de los muertos a Jesús. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con la inspiración, ¿no? Con que el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así como confesaste tú que yo soy el Señor por la inspiración, porque el Espíritu Santo, porque Dios el Padre te abrió el entendimiento y te permitió ver que yo soy el Hijo del Omnipotente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios, el omnipotente Dios, el que abrió los mares, el que los hizo todo lo que hizo, lo resucitó de los muertos, eres salvo. La inspiración es diferente. El bautismo que salva es el bautismo que cree en el Dios omnipotente que le dio vida a Jesucristo. Usted se está bautizando para morir juntamente con Él, para enterrarse con Él, para revivir nuevamente con Él. Cuando usted entra al agua, entró ese pecador mojado que salió del bautismo de Juan y entra al bautismo de Jesús con la esperanza de ser resucitado por la gloria de Dios el Padre, que es omnipotente. Y si uno apaga la luz y cierre, vaya, ¿para qué? O sea, si no cree en la resurrección de Jesucristo, no cree en Dios omnipotente, por eso la gente todavía cree: ay, Dios mío, si tú eres capaz de poderme hacer esto. No, usted ore, usted no crea dudando del omnipotente Dios. Es que si Él dice no, es no, no crea que Él no puede. Él puede hacer todo lo que usted quiera, inclusive puede echar fuera demonios, puede hacer muchas cosas. Pero ¿qué es más importante cuando usted se bautiza? Creer en el poder del Dios omnipotente, que también le resucitará a usted de los muertos. Amén. Y si no, el bautismo que tienen no es para salvación. El bautismo en agua es para creer en el corazón que el omnipotente Padre Dios fue el que le resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y le dio vida. Ese es el bautismo que salva. Por eso Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ustedes no creen? Le reprochó la incredulidad por no haber creído que Dios lo había resucitado de los muertos. ¿Cómo es que les dije 3 veces que iba a resucitar de los muertos? Yo se los he leído varias veces. En la reflexión los vamos a leer 3 veces. Sí, me van a matar, pero voy a resucitar. Al tercer día resucitaré. Y lo vieron resucitado y todavía no creían. Imagínate, 2000 años después. ¡Ja! 2000 años después de predicar el evangelio de la prosperidad, de hablar bien de la familia, de hablar que usted es un pecador, que no es pecador, y cantan y hablan. Hay muchos que no creen en el bautismo que salva. Todavía hay condenación en la iglesia, muchísima, porque no entienden qué es el pecado. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que usted cuando va al bautismo, lo que yo pregunto a la gente cuando se va a bautizar es: para ti, ¿quién es Jesús? Debería decir: Él es mi Salvador, Él es el Rey. Aunque los hombres lo mataron, Dios lo resucitó a los muertos. Amén. Y yo vengo a unirme en su muerte para participar de su resurrección. Venga, hermano, ¿cómo es su nombre? Tal, venga, lo voy a enterrar con Jesucristo para que muera con Jesucristo y tenga como una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de los muertos. Usted tiene que tener esa buena conciencia. No, Señor, si tú resucitaste a tu santo hijo, ay, ahora no me va a resucitar a mí, que estoy confesando que yo estaba muerto y que la vida la encuentro en el bautismo. Ahí, cuando usted se entra al agua, usted se está uniendo con Cristo. Si se une en su muerte, ¿a qué se está uniendo? A la resurrección, creyendo en el poder de Dios que le dio vida a Jesucristo a los muertos. Esa es la conciencia con la que una persona se tiene que bautizar para ser salvo. Por eso Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sí derramó la sangre, sí murió, y ellos tienen toda la razón de estar asustados y tristes y llorando porque Él murió. Lo vieron muerto, con esa muerte, con ese tipo de tortura que le hicieron. ¿Cómo no va a pensar que iba a morir? Claro que murió, pero es que estoy confesando es que Dios lo resucitó, que Dios, y yo creo en el poder de Dios. Yo creo la Biblia. Para mí es tan fácil. Yo leo y digo: si Dios lo dijo, pues Él lo hará. Y ahora tenemos que comenzar a decir, ya no reflexión, vamos a tener que decir es: Jesús dijo. Porque si Jesús dijo, eso se va a cumplir. Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida. Amén.
porque para siempre es su misericordia. Y usted se va a bautizar en mi nombre. Sí, Señor, porque para siempre es su misericordia. Sí. Y luego usted en toda su vida lo va a decir: ay, Señor, donde yo estaba, ay, porque grande es tu misericordia. Señor, yo salí de esa iglesia, me llevaste, ay, porque para siempre es tu misericordia. Señor, me permitiste conocer al Evangelio, porque para siempre es tu misericordia. Y me bauticé con el bautismo de Juan, ay, pero gracias por tu misericordia, que ahora entiendo que es el bautismo tuyo, porque para siempre es tu misericordia. Y enviaste al Espíritu Santo, porque para siempre es tu misericordia. Y entonces se cumplirá el proverbio, que dice, Proverbios capítulo 15, versículo 30. Proverbio 15, 30 dice: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos alumbra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a este: hijo, tus pecados te son perdonados? Él no podía ni caminar, tenía esos huesos, le dolía todo. Pero Jesús fue descoyuntado. Jesús sufrió todos los dolores del padecimiento que da el pecado. Y ya cuando una persona es libre de decir: entonces yo no soy pecado. No, usted no es pecado. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 16, usted escuchando la voz de Dios, el Espíritu Santo hoy, versículo 7, dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él le recordará de pecado, de justicia y de juicio. Si usted tiene el Espíritu Santo le recuerde, como a mí me recuerda la felicidad que tengo. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, sino creen en que son unos pecadores. ¿Se entiende? Porque la gente cuando se bautiza cree que es un pecador y no cree en Jesús. Usted cuando se bautiza no es para creer en usted. Usted cuando se bautiza es porque cree en Jesús, en Dios que lo resucitó de los muertos, que Jesucristo hizo esa obra de redención, de dar su vida por nosotros, pero que el Padre Dios lo resucitó. Y si usted no cree eso, es un pecador verdaderamente. Eso sí es pecado, no creer. O sea que todos los incrédulos son pecadores, no los que hacen maldad, ¿me entienden? Ay, que usted robó, y usted mató, y usted adulteró, y usted fornicó, y usted hizo todo lo que hizo, todo ese pasado queda enterrado cuando usted se bautiza. Todo su pasado queda enterrado. A usted le comienzan a cobrar la cuenta es a partir de la salida del agua, porque todas las obras que usted haga en Cristo Jesús son obras que hay que dar cuenta. Sí, claro que sí. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que todavía nos perdona nuestros pecados cuando nosotros en nuestra debilidad cometemos fallas, ¿cierto? Sí. No es que nosotros esté diciendo usted puede pecar, no, sino que estamos en debilidad, a veces entramos en debilidad. Pero si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es nuestra salvación. Tenemos un Salvador vivo que intercede ante el Padre por nosotros, pero eso es a los bautizados. Por eso tomamos Santa Cena, y esto lo hacemos hasta que Él regrese, diciendo: el Señor que me rescató, el Señor que derramó su sangre me compró a mí. No lo voy a dejar para después, de todas maneras. Apocalipsis capítulo 12, terminemos rápido, un poquito largo, pero les va a servir. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado la gran serpiente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron enviados con él. Entonces oí la gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. O sea, el omnipotente, el Hijo del omnipotente. ¿Sí o no? Dice: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Y nosotros nos alegramos, pero hay de los que todavía estamos acá.
Nos falta carrera, nos falta terreno. El diablo está aquí molestando. Hay acusador que siempre llega a la iglesia y lo está acusando a su conciencia. Cuando usted dice que su conciencia, si usted conscientemente, si te preguntan ¿por qué te bautizaste? Es que el pastor me dijo. No, es para salvarme. Para salvarme. No, es un paso de obediencia a Dios. Yo quedo. No, es que yo soy un pecador y quiero comenzar una vida nueva. Pero si me dice, lo que pasa es que yo creo que Jesús murió, pero Dios el Padre lo resucitó. Y cuando yo me bautizo, porque yo creo que el que resucitó a Jesucristo me resucitará a mí, está creyendo en el Dios omnipotente. Venga, métase al agua, que ese es el bautismo que lo salva. Porque usted ya no es un incrédulo, usted es un creyente, usted ya no es un pecador, usted es una persona justa ante Dios. Y ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, porque se ha bautizado. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso será otra palabra. Oremos. Démosle gracias al Señor por permitirnos el bautismo. 2 ordenanzas dio el Señor. Vayan y bauticen en mi nombre, ¿cierto? Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y segundo, esta Santa Cena hay que celebrarla hasta que yo regrese. ¿Por qué creemos en Jesucristo resucitado? Porque también creemos que Él regresa. Porque Dios lo resucitó de los muertos y Él prometió venir por segunda vez. O sea que nuestra fe es viva. Tenemos una fe viva. El poder de la gracia del Señor opera en nosotros con un gran poder. Oremos por nuestro espíritu y nuestra familia. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo en rescate nuestro para ser nuestro Salvador. Gracias porque derramaste la sangre por la cual nosotros hoy hacemos memoria en la Santa Cena. Te damos gracias porque esa es la sangre verdadera, que nosotros podemos ser librados del acusador, porque nosotros no fuimos bautizados con el bautismo de Juan para arrepentimiento, sino que nosotros nos bautizamos con el bautismo que nuestro Señor nos ordenó, que es el bautismo que creemos en el que resucitó de los muertos. El que te resucitó de los muertos nos resucitará a nosotros, para estar con Él para siempre, para estar contigo para siempre. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, y a los que creen en esta buena noticia los bautizamos en tu nombre. Y ahora nos congregamos como tu iglesia para celebrar Santa Cena, para recordar todas las maravillas que tú hiciste con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias que podemos celebrar Santa Cena haciendo memoria, que no solamente lo que hiciste por nosotros, sino que vuelves por tu iglesia, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Bendice nuestro espíritu y nuestras familias. Bendice nuestra iglesia, bendice la iglesia tuya comprada por tu sangre. Bendice a todos los hermanos que han recibido el Espíritu Santo, que les recuerda de pecado, de justicia y de juicio. En Cristo Jesús. Amén. Ese es el gozo de los que tenemos esperanza. Esa es la fe que da después del bautismo en agua. Que después de salir usted del agua y unirse a Cristo, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada ni nadie, ni alto, ni lo profundo, ni problema, ni principado, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿A quién no le va a dar gozo de saber que vamos a participar de la vida y de la esperanza que tuvo Cristo cuando fue a la muerte de la cruz? La esperanza de Jesucristo le dijo a los discípulos: al tercer día voy a resucitar. Y la esperanza mía y suya, ¿cuál es? Yo me bauticé con Cristo resucitaré, porque he creído que Dios le resucitó de los muertos. Creo en el poder omnipotente de nuestro Dios y Padre, que también nos traerá con Jesucristo y nos resucitará con Él. Es nuestra esperanza. Cuando usted se bautiza teniendo esa certeza y tendrá una buena conciencia hacia Dios. Por eso el día de su muerte puede decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, aprendiendo de nuestro Señor. Amén, así sea. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea con todos los hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, creyendo en Él para salvación de su espíritu para siempre. Amén. Amén.